Seguimos con más de AME Informativo a través de AME, Canal 47, tu canal de películas. Seguimos con nuestro invitado, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y también docente, Librado Emilio Peña, donde estamos tratando unos temas interesantes y actualizados. Ya hablábamos hace un momentito sobre el Acuerdo Marítimo MAX y ahora pues un tema muy importante, Librado, es que el pasado domingo vimos en el acto en el Congreso, el presidente pues promulgó la nueva Constitución, con los cambios que hizo, en su opinión o en representación de la fuerza del pueblo. ¿Cuál es la posición de ustedes como partido de oposición, líderes de oposición en este momento en el país? Bien, recordarte también con respecto al tratado que la fuerza del pueblo en el día de ayer se reunió con todos sus legisladores y manifestó su inconformidad con el tema, ¿verdad? De manera que nuestro partido tiene una posición clara con respecto a este tema y estamos basados en lo que dice la Constitución de la República en el artículo 10 de la Constitución. Dicho esto, pues decirte que la reforma constitucional, cuando yo me pongo a observar, es la número 40, que va a pasar sin pena y sin gloria. De hecho, ha pasado sin pena y sin gloria. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se va a modificar una constitución, lo que se tiene que pensar primero es en los derechos fundamentales, en los derechos de las personas, en los derechos de los iguales, en los derechos de la sociedad. ¿Qué busca la sociedad? Si tú te pones a mirar, por ejemplo, la Constitución de 1963 del profesor Juan Bosch, tú te das cuenta que esta Constitución consagra un derecho. Sí. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, fundamental para el desposeído, ¿verdad? Pero usted, por ejemplo, agarra la Constitución de 1966, la de Balaguer, la reforma agraria, importante para los campesinos que puedan adquirir tierra, ¿verdad? Pero usted agarra, por ejemplo, la Constitución del 2010. No, la Constitución de 1994, para decir algo. La Constitución de 1994. Bueno, esta Constitución trajo consigo, primero, el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. Importante, ¿verdad? Donde de allí se van a determinar una serie de acontecimiento importante para la vida nacional. Claro. Pero tú agarras, por ejemplo, la Constitución del 2010 y tú dices, ¿qué trae de interesante la Constitución del 2010? Bueno, la Constitución del 2010 tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos consagrado los derechos económicos en la Constitución del 2010. Usted abre la Constitución y usted va a ver el régimen económico, que ahí está el Banco Central constitucionalizado, ahí tú ves la política monetaria constitucionalizada, pero tú agarras también los cuerpos castrenses constitucionalizados, pero tú agarras también el derecho administrativo constitucionalizado y un sinnúmero de derechos que están consagrados en esta Constitución. Pero tú agarras otra Constitución, digamos la del 2015, la modificación del 2015. ¿Para qué fue modificada? Para beneficiar a un presidente de turno, ¿verdad? Simple. Usted toma la Constitución entonces, la Constitución de Hipólito Mejía, en el 2012, ¿para qué fue? Simple y llanamente para habilitar al presidente de la República. Pero tú coges esta Constitución y tú dices, vamos a ver, ¿qué busca el presidente de la República con tocar la Constitución? Ponerle un candado. Pero ya los candados estaban. Ya los candados estaban establecidos. Pero parece que eran fáciles de abrir entonces, los candados. Bueno, si los cerraron, lo cerraron mal. ¿Los reforzó? No, los candados estaban. Lo que hay, sí, mira, claro que estaban. Mira, yo te voy a decir algo que yo escuché de un legislador de la frontera, creo que fue Antonio Marte, un día antes de ser proclamada la Constitución. Creo que fue el sábado. Antonio Marte. Que esa modificación constitucional fue un disparate. Así mismo. Lo dijo. Buscarlo en los medios de comunicación para que lo vean. En el Canal 4 lo vi.
Entonces, ¿para qué fue tocada la Constitución? ¿O para qué quería también en el proceso electoral tocar la Constitución? Yo pienso que esto fue un capricho. Un capricho porque yo no veo nada novedoso. Bueno, él dice que forma parte de su legado, el hecho de poner el candado para que ningún mandatario de turno pueda beneficiarse o la modifique para su beneficio. Lo que pasa es que yo necesito verse articulado, tal cual, porque ¿cuál es el candado? O sea, que ningún representante podrá nunca jamás votar para modificar la Constitución en ese artículo. Hay que verlo. Pero entonces es una violación al derecho que le compete a la misma representación y al ciudadano, porque el candado no se lo está poniendo a los representantes, se lo está poniendo al representado, porque ¿qué son los representantes? Correcto. La voz del pueblo. Entonces, yo tengo mis inquietudes con jurídicamente hablando, con el término, le he colocado un candado para que ese artículo no se toque. O sea, ¿cómo tú me estás diciendo a mí que tú me quitaste el derecho como representado de que mi representante modifique ese artículo? Eso me parece un poco loco. Pero no sé, le quitan el derecho a la gente de incluso ser consultada para modificar una modificación. Eso. Totalmente, eso es lo que se entiende por candado. Teoría del derecho constitucional. Yo soy profesor de esa materia. Okay. Teoría del derecho constitucional. ¿Qué es la Constitución de la República? Las reglas de juego de una sociedad para que se viva en convivencia. Claro. Las generaciones futuras tienen, obviamente, que traer sus propias novedades. Son cambiantes, todo es cambiante, todo es dinámico. ¿Cómo usted le dice a un pueblo que tiene que ser estático? Sí, sí. Eso es imposible. Eso del candado, eso es imposible. Eso es imposible. No voy a caer en el error que cayera, que por eso está estigmatizado el doctor Joaquín Balaguer, de decir que era un pedazo de papel. No voy a caer en eso. Pero las cosas discutidas y socializadas y bien consensuadas pueden ser modificadas. Todo puede ser modificado. Entonces, eso de tirar un discurso de barricada ante una asamblea para sentir el aplauso, porque es como que si fueran artistas que necesitan el aplauso para sentirse bien. Yo soy de lo que creo que esto del presidente más bien fue un capricho. Una búsqueda de vivo. Para mí, sí, yo creo que eso es para llamar la atención y también un entretenimiento, porque pensaba que como no se hizo tanto eco, podía pasar la reforma constitucional. Y no pudo pasarla, pero también quería la reforma fiscal. También pasar por debajo de la mesa el decreto que nombraba a Carlos Pimentel, que también el pueblo se lo paró. Como también no le quieren decir al pueblo sobre el tratado marítimo. También querían pasarlo por... O sea, todo este tipo de cosas, lo que nos dice a mí, que no fue más que un entretenimiento y un capricho del presidente para que el pueblo no se diera cuenta de lo que en realidad tiene que prestarle atención. Yo creo que para mí el verdadero legado en materia constitucional que lograría el presidente Luis Abinader sería poner en marcha la ley del referéndum. Si le crea su reglamento, si le crea la estructura, si crea el sistema para el referéndum, yo creo que ese sí sería el verdadero candado ante cualquier decisión política, partidista, conveniente, individual y particular. Sí. ¿Por qué? Porque al darle el poder al pueblo y que eso implique toda una estructura, porque hacer un referéndum no es fácil, hacer una estructura, pues yo creo que ahí sí hubiese sido el verdadero candado. Otra cosa es, por ejemplo, ellos dicen lo del Procurador General de la República, que ese es un tema que yo diría que es discutible, en el sentido de que nuestra Constitución, la primera Constitución que se elaboró en la República Dominicana, fue la Constitución de Juan Pablo Duarte, 1844. Pero, ¿cuáles fueron los referentes para esa Constitución? Los referentes fueron la de los Estados Unidos, la de España y la de Cali.
¿Y Francia no hubo No, Francia no influenció en esa constitución. No. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Que usted se pone a observar, usted busca en España quién nombra el Procurador General de la República, lo nombra el Ejecutivo. El gobierno español. Del gobierno español. Pero usted va a los Estados Unidos, lo nombra el presidente de los Estados Unidos, el Ejecutivo. Usted va a Cali y se encuentra con lo mismo. Entonces, ¿qué sentido tenía decir que los nombres el Consejo Nacional de la Magistratura, si el mismo Consejo Nacional de la Magistratura está dirigido por el presidente de turno, el presidente de la República? En este caso, en este caso, usted coge, por ejemplo, creo que fue en el 1994 que nada más no tenía el presidente Fernández esa estructura. Y con todo y eso gobernó tranquilamente. Pero ellos tenían intención de decir que la intención de tocar la Constitución de la República. También tú te puedes mirar, Iván, que decían que el Procurador General de la República debió ser independiente. El artículo 170 usted lo coge de la Constitución y se da cuenta que el Ministerio Público es totalmente independiente. Claro. Ahora, son los individuos que se nombran en esos puestos que tienen que darse su valor, tienen que darse su respeto y tienen que independizarse de la política estatal y perseguir, ¿verdad?, el delito, que para eso es que está el Ministerio Público. Pero otra cosa, sacaron, como buenos magos que son, que no era eso, que era que tenían que poner el presidente del Tribunal Constitucional. O sea, algo como que no se entiende. O sea, no tienen nada planificado, no tienen nada organizado, no hay una agenda. Entonces, en virtud de todo eso, podemos ver que este gobierno, lamentablemente, lo que está inventando. Cada segundo está inventando. No tienen nada consensuado, no tienen nada organizado. Y por eso, por ejemplo, ustedes ven con el nombramiento del decreto que el consultor jurídico manda una carta diciendo que no está de acuerdo y como quiera lo hacen. O sea, violando la misma ley. Entonces, explíqueme. Nosotros nos reímos porque ayer hablábamos del mismo tema. Nuestra compañera Lili siempre muy acertada con eso. Siempre. Y el que tiene un poquito, el que le dio un poquito de página para la izquierda al estudio del derecho en la universidad, sí. va a notar muchas cosas que jurídicamente hablando son incongruentes, carecen de sentido y es lo que da la sensación de que el gobierno está inventando. Nos acompañó en esta salita informativa Librado Emilio Peña, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, docente constitucionalista. Yo se lo estoy poniendo el nombre porque él dijo que él sabe mucho y lo evidenció también. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y a usted también por quedarse en sintonía. Les recordamos que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por AMTV y nuestra visión web rdmusica.com. Tenemos un concurso que terminó ya terminó, salió el ganador, anda, se lo perdió. Si usted no nos siguió, se lo perdió, así que yo le aconsejo para que no se lo vuelva a perder, pues síganos en las redes sociales como @ame47tv. Nos vemos y nos escuchamos mañana.